Doctor Carlos Elizondo, Primitivo, ¿cómo ¿qué tal? estás? Feliz año. Feliz año. ¿Cómo va? ¿Cómo pinta el año para ti? Mira, para mí es lo de menos. Lo importante es cómo le va a pintar a tantos gobiernos que tienen retos importantes, primo. Porque han hablado en este noticiero de los retos económicos, de los retos geopolíticos, pero hay muchos gobiernos que internamente, países que adentro tienen retos muy importantes. ¿Qué está pasando en el mundo? Así literalmente se puede hacer la pregunta, porque vemos que el cambio político, los relevos que representan las diferentes elecciones, las diferentes democracias, pues están dando giros que en muchas ocasiones son inciertos. Pongo el caso de España, que después de que fue un país con un bipartidismo sólido, ¿no? Durante 4 décadas prácticamente, sí. Ahora se enfrenta a una realidad en donde pues hay una fragmentación y no se pueden poner de acuerdo. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos con Donald Trump, por ejemplo? Yo creo que el origen en los países europeos de estas incertidumbres, estas radicalismos, estas polarizaciones, esta pulverización del voto en muchos países es la crisis del 2008, es el impacto de muchos años de bajo crecimiento, en algunos países de recesiones muy profundas, aunado a lo que le ha hecho a una parte del trabajador no educado el ingreso de China y otros países de menor costo laboral al mercado mundial. Si uno analiza quién es el votante, por ejemplo, de la señora Jean-Marie Le Pen en Francia, que ganó la primera ronda, pero luego en la segunda ronda le hicieron pedazos entre todos. Es un sistema que con la segunda ronda permite hacer eso. Es el votante que históricamente hubiera votado por el comunismo, o sea, el trabajador blanco que ahora está quizá desempleado, muy preocupado por la amenaza del trabajador de origen islámico en su propio país, por la entrada de nuevos migrantes. Si vemos, por ejemplo, quién es el seguidor de Trump típico, es un hombre de edad más bien arriba de los 40, sí, no con altos niveles de educación, que en el pasado hubiera sido un votante más proclive quizá para los demócratas, pero que ahora tiene una enorme incertidumbre de empleo, si no es que ya lo perdió, su ingreso, si no ha caído, ciertamente difícilmente ha subido, y por eso el primer spot de Trump es muy revelador, y que ve en la migración una amenaza a la unidad de un país que en su nacimiento, para este tipo de gente, tiene que ser un país más blanco, más angloparlante, más católico o protestante, más cristiano, y que les asusta pues, el mundo musulmán, que creen que se les viene encima, y los mexicanos que sienten que se les vienen encima. Son casos comunes en donde se plantea la amenaza, el peligro del extraño. Exacto. En el caso de los Estados Unidos, yo ya no veo cómo lo veían los expertos, yo les creía, yo ya no veo que Trump sea un candidato que no tenga posibilidad alguna de llegar a la presidencia. Si tú relees lo que los expertos de Estados Unidos han estado diciendo desde que apareció Trump, pues ya se va a acabar, ¿no? Es demasiado radical, demasiado enloquecido, demasiado provocador, dice cosas políticamente incorrectas que los medios y las redes sociales te van a destruir, y cada vez que dice una cosa que parece una tontería, lejos de perder apoyo, lo está ganando. Si ves las encuestas del año pasado, de diciembre, de CNN, pues ya andan muy, muy cercanos. No solo tiene un enorme control sobre la nominación del Partido Republicano, sí, sino si las elecciones hubieran sido en diciembre, Clinton hubiera ganado por un margen pequeño si eso hubiera sido la candidata de los demócratas. Ciertamente el votante no ve lo mismo en diciembre que en noviembre. Claro. A lo mejor ya le da miedo votar por el loquito, y hemos visto muchos amenazas de cambio donde se ve que hay alguien que incluso nos pasó en México en 2006, donde parece que va a venir un cambio, en este caso por la izquierda, y ahora el votante le da miedo y el establishment se defiende. No lo sabemos, pero ya no podemos simplemente borrar de la ecuación una posible presidencia de Trump. Sigue siendo un escenario improbable, pero no imposible. Pasemos al otro caso que mencionaste, Primitivo. Te voy a decir Pepe, pero no eres Pepe. Pasemos al otro caso, que es España.
España, como tú dices, había sido un sistema político muy estable, bipartidista. Si bien había habido algunos gobiernos que han requerido el apoyo de los catalanes, de algún partido menor, el sistema había generado básicamente gobiernos de socialistas y del Partido Popular. Y ahora lo que tenemos es que, aunque si bien el Partido Popular fue el que más votos obtuvo y más escaños obtuvo, está muy lejos de poder tener la mayoría. No puede aliarse con el PSOE, que es su enemigo histórico, el partido que parecía nuevo de derecha, con el cual, o de centro derecha, con el cual podía hacer alianza, partido muy interesante, que fue a hacer una campaña muy impopular en los temas. Sí se necesita un cambio en la ley laboral porque este proteccionismo no permite generar empleo. Ciudadanos que parecía que podía ser el segundo o tercer lugar se desplomó al cuarto. Entonces no pueden formar gobierno. Y la izquierda, socialistas y Podemos, que le fue mucho mejor de lo que esperaban las encuestas, tampoco les dan ni los números ni los acuerdos. Entonces pueden tener que convocar elecciones y eso siempre es una enorme incertidumbre. Podríamos ver otros países europeos, digamos, Angela Merkel, que parecía que era la mujer más poderosa del mundo, de Europa, por lo menos, la mujer más poderosa del mundo, pues empieza a haber grandes dudas que vaya a poder sostener su coalición por la crisis de migración que no creo que entendió bien de arranque y que le ha puesto una posición de mucho mayor a la defensiva. Pero dejemos Europa por un lado, vayamos a América Latina. En América Latina hubo una serie de gobiernos montados en los altos precios de las materias primas: Venezuela, Brasil, Argentina y otros más chicos, Ecuador, Bolivia, que le está yendo menos mal, pero estos tres primeros, las tres grandes economías de América Latina que habían puesto como prometido la alternativa de izquierda. Exactamente, la alternativa de izquierda, se están cayendo de distintas formas, desde el colapso brutal de Venezuela, que puede ser una crisis humanitaria monumental, porque tenemos no solo una crisis económica profunda y que se está profundizando, desabasto de todos tipos, sino una polarización política que lo vimos ayer en la toma de protesta de los nuevos asambleístas de oposición que derrotaron de forma brutal al madurismo, al chavismo. Pues podemos ver, hay muchas tentaciones de ambas partes para confrontar y puede terminar en violencia. Tenemos el caso del cambio en Argentina, que ha sido pacífico, ha sido democrático. Pero que tiene sus problemas. Tiene sus problemas, está polarizándose también mucho la política en Argentina. La devaluación y la apertura hasta ahora han sido manejables, pero falta mucho por escribir de esa historia. Entonces ahí también hay incertidumbre. Y por supuesto el gigante de América del Sur, Brasil, que creyó en el 2010, 2011 que iba a acceder al desarrollo, que era una potencia mundial, los famosos BRICS, hoy está con la recesión más profunda que ha tenido desde 1930, donde no se ve la luz al final del túnel. Este año decrecerá 3%, el año entrante se espera algo parecido. Tiene una presidenta que está siendo cuestionada por una serie de decisiones que tomó, que puede ser procesada. La corrupción es impresionante. Hay un problema de corrupción monumental. Tienen olimpiadas en Río de Janeiro este año. No se estarán arrepintiendo de... Pues yo creo que están arrepintiendo. Eso debe ser de los menos problemas de arrepentimiento, pero es un problema mayúsculo. Es un problema mayúsculo. Y si vemos, por supuesto, lo que está pasando en el Medio Oriente, que tiene un componente mucho más internacional, pero que en el fondo te denota pues unas crisis internas brutales. El régimen de Assad en Siria. Es curioso cómo ver hoy que Irak, con toda la inestabilidad que tiene, con toda la debilidad institucional, hoy se propone como mediador entre Irán y Arabia Saudita, donde también el pleito es por saber cuál es el país que jala más para su Hay un pleito entre dos versiones de la religión islámica, los chiitas y los sunitas. Hay una disputa por el control de una serie de aliados, o la influencia dentro de una serie de aliados, y hay el uso típico, primitivo, que hacen gobiernos cuando tienen problemas, que es peleémonos con el externo para sumar fuerzas, ¿no? Para la casa gobernante en Arabia Saudita, que tiene que reducir una serie de subsidios por el bajo precio del petróleo, pues polarizar, creen ellos, les puede dar mayor cohesión en un gobierno que no tiene nada más que una casa real abusiva, autoritaria, con muy pocos espacios políticos, y la propia
ala más radical del gobierno en Irán, que ven con muchas dudas el pacto con Estados Unidos, etcétera. Esto los fortalece de forma importante. Entonces sí va a ser en muchos países un mundo muy complicado. Ahora, decías antes de entrar al aire el caso de la Gran Bretaña, sin tanta inestabilidad interna, pero que es un jugador que va o no va a inclinar la balanza del juego político económico en Europa ante pues los efectos de la crisis económica traducidos a la política, ¿no? Y tienes razón, y con un tema muy concreto. Este año se espera, hay un referéndum que propondrá el primer ministro Cameron a la ciudadanía de si se quedan o no en la Unión Europea. Quedarse o no quedarse para la Unión Europea es muy importante, con un Reino Unido que se sale, pues debilita de forma importante Europa, genera tentaciones de otros para irse, rompe con este modelo europeo que cada vez sumaba más, que no perdía, y menos un país tan importante como este. Para el Reino Unido representa un reto de cómo reposicionarse en el mundo muy importante, pero además está el reto interno, cómo va a manejar Cameron a un partido conservador que una parte probablemente va a estar pidiéndole al electorado que vote en contra de lo que va a ser la propuesta del primer ministro de quedarse, esperando negociar una serie de cambios con Europa para poder proponerle al pueblo inglés que ha habido cambios en algunos temas migratorios, etcétera. Pero también ahí podemos entrar en una polarización política complicada de administrar. Pues un panorama pues complicado de leer y complicado de prever. Exactamente, y luego bueno, nosotros tendremos nuestras 3 elecciones estatales. 13 elecciones. Pero frente a esos problemas se ven mucho muy estables. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Al contrario, feliz año, nos estaremos viendo. Seguro que sí. Hagamos una pausa, volvemos.